Buenas tardes, soy alumna de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con sede en Antofagasta. En esta oportunidad nos tocó leer el libro de La historia secreta de Argentina, cuyo escritor es Iván Carrino, donde él es un economista, escritor, columnista, profesor de carácter liberal, como así también licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, es máster en la economía de la Escuela Austriaca, como así también por la Universidad del Rey de Juan Carlos de Madrid y máster en la economía aplicada por la Universidad del SEMA de Argentina, donde este libro está compuesto por capítulos. En uno de ellos es el círculo rojo. El círculo rojo, que es el poder detrás del poder, donde va a estar compuesto por periodistas, jueces, economistas, pensadores, donde este círculo rojo pasa al estado profundo, donde él va a operar por encima y por detrás del gobierno democrático, en donde va a tener el estado profundo, va a tener tres elementos fundamentales. Ellos son los empresarios, los sindicatos y los políticos, en donde los empresarios son los que van a tener como objetivo de maximizar las ganancias para que ellos puedan vender la cantidad de productos, en donde van a tener como un resultado final que donde van a beneficiar a los consumidores, que ellos puedan obtener más y mejores bienes, pero a precio más bajo. Es por eso que vamos a tener el monopolio, donde el monopolio va a ser el establecimiento u otorgamiento por parte de la ley. Es decir, que estos empresarios no quieren la competencia, o sea, no quieren competencias con nadie, en cierta forma. Y luego encontramos los sindicatos. El sindicato, donde el sindicato son organizaciones de dinero y de poder en nuestro país, donde el estudio que se le hizo a los sindicatos en la década del 80, donde quedó como desde algo que molestaba, era que estos grupos estuvieran operando por encima de la ley e imponiendo su voluntad a terceras personas, donde la legalización de los sindicatos, que había llegado a significar que cualquier método que se consideraba indispensable para sus propósitos también se lo debe considerar legal, en donde ellos tenían el poder intimidatorio, es decir, de que ellos tenían como un objetivo era que aumentar el salario por encima de aquel que prevalecería en un mercado libre. Esto a su vez, obvio que va a traer consecuencias. Unas consecuencias es como va a ser el desempleo, pero a los directores de los gremios, como así también a los miembros, a ellos no les interesaba porque ellos no iban a quedar sin desempleo, no iban a quedar sin empleo. Es por eso que los sindicatos logran imponer salarios mayores a la productividad de algunas empresas. Van a tener que sí o sí cerrar sus puertas, en donde fijan salarios que nada tiene que ver con la productividad, y esto es lo que van a terminar distorsionando a todo el sistema económico, es decir, que va a llegar a complicar todo ese sistema. Es por eso que se destacó la importancia que tiene el sistema de precios libres de la economía del mercado. Es decir, que estos precios de los que los bienes reflejan su escasez y funcionaban como señales para solucionar esa escasez. Es decir, que estos sindicatos van a tener como otra consecuencia que se van a oponer a la productividad, haciendo más referencia que es la inflación, donde los únicos que van a salir favorecidos que van a ser los países de Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Dinamarca y Nueva Zelanda, que ellos sí van a ser los que tienen los salarios más altos, que son los más beneficiados. Luego tenemos los políticos, es decir, que estos políticos son los que, mejor dicho, hace referencia que son el tercer elemento fundamental del Estado, donde son los responsables de que nada cambie en la historia de la economía y de la sociedad de la Argentina. Es decir, que estos políticos tienen sus intereses personales y buscaban maximizar su unidad. Ellos lo hacían mediante el poder y los votos y los presupuestos. Es decir, que el gobierno lo que quería era recibir el beneficio político del gasto público
pero sin que ellos enfrentar el costo público de los nuevos impuestos. Es decir, que estos políticos lo hacían en un corto plazo. Luego tenemos acá otro capítulo de por qué nos fuimos a Australia. Esto hace referencia a que Australia, ellos empezaron a desarrollar como más tarde que América del Norte y América Central. Pero sí algo que se va a destacar que ellos tenían muy importante, que era el respeto por la ley de derechos a la propiedad, donde para ello era lo más importante, era tener un buen respeto por los derechos de la propiedad, era un elemento vital de importancia para el desarrollo. En cuanto a Argentina, teníamos casi las mismas condiciones, pero en un nivel un poco más bajo que lo hacía Australia, donde también tenemos un fuerte crecimiento que fue del comercio en el 1880 y en 1914, en donde este crecimiento a finales del siglo XIX pues se hace referencia por el crecimiento de la interacción con la locomotora mundial. Esto hace más referencia en la economía inglesa, donde predominaba un modelo económico que hacía referencia al agroexportador. Es decir, que esto, ¿qué iba a hacer? Iba a producir materia prima y lo hacía exportando a Inglaterra. Es decir, que este capital llegó del extranjero, como así también lo hacía referido que en el siglo XIX, acá era como clave, que era el crecimiento australiano respecto a los derechos de la propiedad, que esto lo hacían gracias a la Constitución de 1853, que los recursos naturales, como así también la mano de obra, las recetas del progreso, donde también aseguraban los bienes como los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo y quienes quieran habitar el suelo argentino, donde este libre comercio permitió venderlos al extranjero, es decir, que estos beneficios también nos beneficiarían a nosotros mismos, donde hubo un fuerte crecimiento en nuestra Argentina, donde fue gracias al ferrocarril, es decir, que este ferrocarril ayudaría al crecimiento del comercio nacional como así también internacional. También tenemos las exportaciones de las carnes, que es algo también muy satisfactorio para nosotros. Luego también tenemos lo que fue bien la crisis que teníamos, en donde hace más referencia a las crisis, a la déficit fiscal crónico, en donde esto fue consecuencia de las deudas impagables, como así también las inflaciones, las demoradas, donde esta inflación destruyó 4 signos monetarios, donde llegaron a las grandes crisis, en donde el Rodrigazo y el fin de la tablita, que esto a la vez abandonó la convertibilidad. Es decir, que esta crisis financiera fue provocada por la tablita cambiaria, en donde dicha inflación fue elevada la tasa de intereses y también algo que destruye los incentivos de producir, que quitaron competir la voluntad del país. Se desafió la crisis en donde la inflación se convirtió en el enemigo número 1 de la Argentina, en la cual preocupaba bastante. Como así tenemos los controles de los precios, donde estos controles de precio hace referencia a la inflación, que viene es la destrucción, donde son devastadores para nuestra economía, como así también va a deteriorar el ingreso de las empresas, que destruyen los incentivos para producir, también comprimen la rentabilidad. Esta inflación, como así también los controles de precios, son los que condenan que se destruya nuestro sistema económico, y también es algo que
va a ser un arma favorita para los políticos a lo largo de la historia. Luego tenemos el debacle populista. Como bien hace referencia ahí el debacle populista, donde tenemos al kirchnerismo, donde hace referencia que el kirchnerismo no marcó el regreso a las, va a marcar un regreso a las andadas de las inflaciones, donde el debacle del corralito y de la devaluación que fueron interpretadas por los analistas y como así también la gente, como es una falta de liberalismo. Es decir, que en el 2001 fue la crisis fiscal donde el gobierno se quedó sin dinero para financiar su déficit, en donde bien seguimos que fue esto como un caldo más que relevó para que podría, de esta forma va a surgir el populismo, donde el kirchnerismo inaugura una nueva era que era la de la burbuja insostenible. Es decir, como esto también tenemos haciendo referencias a donde los industriales eran los primeros interesados en salir de esta convertibilidad, ya que jugaban un tipo del 1-1 en donde no podían competir con el extranjero. Sostenían que Argentina estaba carísima para exportar y baratísima para importar. Es por eso que el kirchnerismo lo encomendó al Banco Central para sostener este tipo de convertibilidad, donde hace referencia, como así también, a la medida que Duhalde tomó, donde él hace referencia a la prohibición de indirectas de las tarifas en los servicios públicos. Es decir, que estos sindicatos, como así también los industriales, ellos apoyaban la salida de la convertibilidad del gobierno kirchnerista. Es decir, que estos políticos, sindicalistas y empresarios estaban ganando la próxima burbuja. En donde la próxima burbuja tenemos que aquí hace referencia a la crisis del popularismo macroeconómico. En esta crisis tenemos que el precio comenzó a subir de manera acelerada, donde el cepo era el control del precio aplicado a esta divisa, pero tuvo un efecto destructivo, es decir, que estas exportaciones se desplomaban, como así también hacían que el gobierno decidió trabar las importaciones, donde terminó afectando a la industria, en donde la pobreza fue como el segundo mandato de Cristina, es decir, que hasta la vez los políticos y fiscales monetarios expansivos fracasaban porque llegó un momento en que agotaban los recursos para seguir expandiendo. De esta manera llegamos al otro capítulo que tenemos aquí, que es cambiamos, en donde viene a hacer referencia a Mauricio Macri, donde él decía realmente que él asume con el lema de cambiemos, donde hace referencia a que el gobierno puede estar, que puede ser una base para el crecimiento y para la prosperidad. Es donde él hace referencia que va a empezar a rechazar al Estado profundo, en donde van a terminar privilegios y reforzando el acuajo de la economía, en donde tenemos al fin del cepo cambiario. Es decir, que el gobierno de Cambiemos eliminó el cepo, donde lo hacía que era un problema, que no se podía salir del cepo, pero sí lo tenían que tener. Es decir, que este cepo fue un fracaso absoluto en su afán y de cuidar el precio del dólar, donde tuvo como resultado era tenía que se quedó sin incentivo para producir y exportar, también sin insumos a exportadores que fabrican el mercado interno, como así también la economía argentina, que por años que había linguidenciado,
donde se salvó y que crezca el desempleo, en donde lo único que habían resultado ganadores, como bien se dice, eran los que antes querían comprar dólares y no podían. Y hoy son todos los que quisieran producir e invertir en nuestro país. En donde también hace referencia que el mismo kirchnerismo de buenos modales era el PRO, donde el PRO, ellos lo que querían era que el gobierno de Macri eliminaría el cepo, en el cepo cambiario, donde ellos buscan ajustar tarifas de servicios públicos y eliminar las retenciones, donde se unen las modificaciones de los impuestos a las ganancias, en donde bien salen acá que el gobierno hace referencia al camino del gradualismo, es decir, que este es a veces el que va a equipar a la inacción, en donde el gobierno lo hace mediante dos pasos en el cual el primero eliminó las relaciones y el segundo modificó el mínimo, donde no es posible, donde imposible de ganancia en los primeros meses de la gestión. Es por eso que lo que tenemos al último es el último capítulo, que es el regreso de los charlatanes, donde esto hace referencia a la ayuda social, a las posturas políticas, como así también dar malas noticias, en donde se encontraban innumerables cantidades de políticos, periodistas, intelectuales y referentes de la opinión pública, donde defienden posturas políticas correctas que terminan condenándolos al fracaso. Es decir, que estos políticos van a perseguir el voto y que son renuentes a dar malas noticias. Bueno, y por último, respecto a este libro, lo que sí me pareció que después de leer este libro, me pareció muy interesante, como bien hace referencia que es un libro de mucha opinión personal, pero también muy enriquecedor. Es decir, que debido a las entrevistas que hace el escritor y también a quién le hace el escritor, lo único que es un poquito que no está muy adecuado, que vendría a ser que no tiene fechas ordenadas, es decir, respecto a la línea del tiempo histórico. Pero realmente es un libro muy, muy importante, y también destaco muy también el pensamiento que tiene el autor. Respecto a mi criterio personal, lo que me queda afianzar es el conocimiento sobre el tema, que son de mucha importancia que tiene, para mí, y también lo que tengo que hacer es procesar más esta información.